Saludo a todos. Iniciamos un programa especial para recordar la figura, la esencia y las ideas de un gran nuevo leonés, el licenciado Santiago Roel Melo, líder estudiantil, escritor, periodista e historiador. Fue testigo presencial y vivencial de la Revolución Mexicana en Nuevo León. Le tocó iniciar, vivir y luchar los años en que Madero y Pino Suárez iniciaron el movimiento revolucionario. Veremos hoy las contribuciones, los ejemplos, las aportaciones que hizo el licenciado Roel a la historia de Nuevo León y a la vida de todos los nuevoleoneses. Bienvenidos. El licenciado Santiago Roel Melo, distinguido historiador y escritor de Nuevo León, nace en esta ciudad de Monterrey el 24 de noviembre de 1885. El mismo año en que llegó a Monterrey el general Bernardo Reyes Ogazón, que fuera gobernador de Nuevo León por más de 25 años. Le toca al licenciado Roel llegar a este mundo y a esta ciudad cuando moría el doctor José Eleuterio González Gonzalitos. Era una década de contrastes. Terminaba un periodo en donde la ciudad era una aldea pequeña, donde todos se conocían y todos se ayudaban, y empezaba justamente a la mitad de la octava década del siglo XIX, otra etapa de transformaciones, de construcción de edificios, de el lanzamiento de una nueva situación para Monterrey, la industrialización, la construcción de la cervecería Cuauhtémoc y más tarde de la fundidora. En los años en que Roel jugó de niño, se oía demasiado el ruido de los obreros y las piedras que caminaban de un lado a otro construyendo el nuevo Monterrey. Pero también era el Monterrey en donde se veían las aguas cristalinas del río Santa Lucía, en donde ya habían tomado su cauce dos ríos, el río Santa Catarina a la altura de lo que es hoy la avenida Constitución, y el río Santa Lucía en una obra que se hiciera décadas más tarde llamada El Canalón, para hacer presente que había sido en este río, en estos ojos de agua, donde la ciudad había nacido y el río seguía ahí. Había, por tanto, puentes y muchas situaciones que los niños jugaban en una ciudad pequeña aún, pero llena de lugares bellos entre las montañas y también los ríos que atravesaban la ciudad toda. Ahí creció Santiago Roel, en el barrio antiguo, muy cerca de Catedral, en donde todavía los vecinos se saludaban por su nombre. Iniciaba así, en una ciudad quieta, bella y tranquila, la vida de un gran hombre que fue pensador, intelectual, conocedor de las raíces de su estado y que aportó mucho a Monterrey y a los nuevoleoneses.
En el año de 1898, el joven Santiago Roel inicia en este colegio civil sus estudios de secundaria y preparatoria. Había definido en su soledad algunas cosas que después haría a lo largo de su vida. Escribir, defender a desvalidos, a grupos necesitados y también explicar a los demás cómo era su pueblo. Surge así el historiador que después tendría varios libros por publicar en otros momentos de su vida. Pero fue aquí, en las aulas escolares, donde se define con su gente, con sus vecinos, con sus amigos, siendo la persona inteligente que conocía el rumbo y que al mismo tiempo alentaba a los demás para recorrerlo. El líder nato que pensando encontraba las formas de salir adelante. Otro fruto más de la educación que este colegio civil ha dado a tantas generaciones. Se formaba aquí el líder, el político y al mismo tiempo el hombre comprometido con su gente, con su tiempo y con su patria. Se forma también aquí, en los años escolares, el grupo literario Renacimiento. A pesar de la corta edad de jóvenes que estudiaban la preparatoria, surge un periódico estudiantil y un grupo de jóvenes que encabezaba Roel, en el que estaba el poeta Antonio de la Paz Guerra y su primo Galdino Peco Quintanilla. Ellos tres escriben poesías, escriben artículos, forman un nuevo grupo literario que demostraría que se formaban jóvenes que más adelante iban a destacar, que tenían la habilidad de penetrar en temas importantes y sacar importantes conclusiones a pesar de su corta edad. Se formaba así el hombre de talento, el hombre que daría ideas nuevas, que fabricara nuevos caminos por recorrer. Es importante que todo surge de la primera juventud. Así fue en Santiago Roel y así ha sido en muchos neoloneses distinguidos que le han dado brillantez y lugar especial a nuestro estado. Al terminar sus estudios en el Colegio Civil, ingresa aquí, a la Escuela de Jurisprudencia de Nuevo León, a la vieja casona de leyes, que existía desde 1824 y que de algún modo fue construida a fines del siglo XIX, en 1891, para ser la primera facultad universitaria del país. En este lugar, con personas preparadas, que estudiaban ya la universidad, se gesta un movimiento de ideas muy importante que se considera incluso el principio de la Revolución Mexicana. Los estudiantes de leyes, que eran apenas unos 22, fueron los que buscaron un candidato distinto para presentarse en las elecciones de 1903. Bernardo Reyes tenía ya 18 años de ser quien mandaba en el Estado de manera absoluta y era el representante del dictador Porfirio Díaz. Los estudiantes de leyes escogen a un profesor, al maestro Francisco C. Reyes, para que sea un candidato de oposición que dispute la gubernatura del Estado.
Empezaba así el pluralismo. Las mentes más preparadas buscaban otras personas para que gobernaran el Estado. En este movimiento, Santiago Roel es uno de los principales líderes, promotores, junto con Adolfo Duclos Salinas, quienes a través del periódico Redención, que formaba conciencias, buscaba la idea de que en todo el Estado se tuviera una concepción distinta de un gobierno avanzado en donde pudieran participar varios partidos, varios candidatos. Esto dio origen a la famosa manifestación del 2 de abril de 1903, que terminó con un saldo de 5 estudiantes muertos y otras personas más en una sacapela que se da en la Plaza Zaragoza. Se culpa a Bernardo Reyes de todo este saldo, pero había quedado el germen de la oposición, de buscar que vinieran otras personas a gobernar el país. Esto lo leyó Francisco I. Madero y lo inspiró mucho para seguir luchando por la Revolución Mexicana. Y este movimiento finalmente también se consigue y se inicia el 20 de noviembre de 1910. Justo al término del movimiento estudiantil iniciado por Santiago Roel Melo, Adolfo Duclos Salinas, Pedro González y otros estudiantes de Derecho, en 1908 la vida seguía en Nuevo León. Se terminaba de construir el Palacio de Gobierno. Estaba ya altivo este edificio y empezaban aquí a trabajar los tres poderes: el gobernador, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia. A unos días también de que iniciara la Revolución Mexicana. Así entonces, el nuevo edificio del Palacio le daba vida y además rumbo a las instituciones de Nuevo León. Primero siempre en avanzar en muchos aspectos. Pero Santiago Roel seguía su vida de litigante, de abogado, de defensor de pobres, de viudas, de mujeres que requerían siempre el consejo, la orientación y la ayuda. Era un defensor público y al mismo tiempo un abogado competente para encontrar los nuevos momentos del Estado. Este mismo palacio lo vería entrar de diputado local y escribir la Constitución local de 1917. Así se escribía la historia de este hombre que estaba ligado siempre a los grandes fines y a los grandes propósitos de Nuevo León. En este espacio, sobre la calle de Arramberri, enfrente de la Alameda, se encontraba la penitenciaría de Monterrey entre 1885 y 1943. Hasta aquí, el abogado Santiago Roel Melo vino a defender muchas causas populares. Era la época anterior a la Revolución. Se cometían grandes injusticias con obreros, con personas que vivían en la ciudad, de diferentes tipos. Y era la verdadera demostración de la palabra abogado la que encarnaba el licenciado Roel. Abogado, que quiere decir llamado, el llamado a defender lo imposible, lo difícil, lo que requiere de justicia, de derecho, de apoyo. Ahí estaba Roel. En una ocasión se dijo que en esa penitenciaría pidió que el mismo gobernador, Bernardo Reyes, viniera a sacarlo de una celda en donde se había encerrado junto con una persona que había cometido una injusticia con él. Y el propio Reyes vino y sacó a ambos de las celdas. Era otro tiempo, era el inicio de la revolución. Y ahí Roel demostró siempre su capacidad y demostró sobre todo el llamado que recibe el abogado que defiende las causas del pueblo. En este Congreso del Estado, en su antiguo recinto,
Aquí se escribió la Constitución de 1917 del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Santiago Roel era diputado por el Partido Liberal de Nuevo León, un partido que había sido derrotado, que no había tenido la mayoría de los votos. Eran los grupos disidentes que buscaban nuevas alternativas para la gente. Sin embargo, Santiago Roel, 60 años antes de que la ley federal lo permitiera, luchó porque existieran diputados de representación proporcional. Algo que no se tenía noticia ni antecedente en México, solo en otros países, de que los grupos pequeños que tenían el apoyo de cierto grupo de ciudadanos podían participar directamente en las discusiones de las nuevas leyes. Y no por ser mayoría iban a dejar de ser escuchados. Por tanto, Santiago Roel, en este lugar, en este mismo edificio, en esta sala, Santiago Roel defendió el voto proporcional. Ese voto que, como decía, a fines del siglo XX, después de muchas décadas, se convirtió en un derecho de los mexicanos. Pero fue Nuevo León el primer estado de la República que logró el voto proporcional, la existencia de diputados de representación proporcional. Y en el Palacio de Gobierno, en este lugar, nació esta importante institución para la democracia mexicana. Otro logro importante de este gran personaje fue la elaboración del escudo del Estado de Nuevo León. En el año de 1943, el gobernador del Estado, general Bonifacio Salinas Leal, convocó a una comisión de expertos para poder crear el escudo de Nuevo León. Don Santiago Roel Melo participaba junto con don José P. Saldaña, cronista de Monterrey por mucho tiempo, el historiador Carlos Pérez Maldonado y el licenciado Héctor González, primer rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos cuatro personajes dibujaron en 4 cuarteles o 4 espacios 4 rasgos especiales del Estado. Primero, su territorio. En la parte superior izquierda, el Cerro de la Silla, los naranjos en flor, el ambiente mismo del Estado. Y junto a él, el león rampante, que le da nombre y que es sinónimo de grandeza, pero sobre todo de nobleza, de magnanimidad, de generosidad. El león rampante es el soberano noble que conduce con su espíritu estas tierras. Y así también, que le da nombre el león, están en la parte inferior 2 aspectos importantes: la cultura que hemos almacenado y aprovechado y practicado por siglos en el templo de San Francisco, el convento franciscano que estuvo por siglos al río Santa Catarina, junto a él, a su margen. Y en el lado siguiente, en el lado derecho, las chimeneas de la fundidora que demostraron la industria. Abajo, la frase de siempre ascendentes, el deseo de esta comunidad. Así Santiago Roel dibujó el perfil y pronosticó el futuro de nuestro estado de Nuevo León. El licenciado Roel fue sobre todo un defensor del patrimonio cultural de Nuevo León. Me encuentro en la esquina de Diego de Montemayor y Juan Ignacio Ramón, donde existió el famoso antiguo puente de la Purísima. Ahí iniciaba la calle de la Presa,
el lugar en donde se acumulaba el agua que servía para sembrar en los siglos XVII, XVIII y XIX, y separaba incluso Monterrey de Guadalupe. Era la presa que daba el vital líquido para que Monterrey fuera, en aquellos siglos, un centro de producción agrícola. Maíz, trigo, avena, otros tipos de sembradíos que dieron de comer y dieron sustento y progreso a la población de aquel tiempo. Ahí había una estatua de aquella inundación que se presentó en Monterrey en 1756, que una bendita tlaxcalteca, sacando una imagen, salvó a la ciudad de un diluvio que duró 40 días y que trajo como consecuencia que la ciudad perdiera gran parte de lo que fue en ese entonces. El licenciado Roel rescató la imagen de la Purísima, se la llevó hasta el obispado, y en las batallas y cuartelazos que hubo en Monterrey durante la Revolución, siempre se quiso mantener viva la imagen de la Purísima que salvó a Monterrey hace muchos años de unas inundaciones y que en sí era parte de unión de todo el pueblo de Monterrey y de Nuevo León. Rescató así Roel la historia del Estado. Hoy conservamos la Plaza de la Purísima, un nuevo templo y la tradición de llamarle a ese barrio así, Barrio de la Purísima. Se enlazan entonces Santa Lucía y Padre Mier e Hidalgo en calles para unir a un solo Monterrey, que ha sabido ser fiel y al mismo tiempo fuerte en momentos muy difíciles y nos sigue manteniendo unidos. Los mejores años de la vida de Santiago Roel, en plena madurez, fueron dedicados al periodismo. Su testamento, su legado para todos los nuevoleoneses es esa colección de artículos, de libros, de relatos que tituló él Conozca Nuevo León. Fue el primero que entró a conocer en profundidad cada una de las regiones, de las zonas, de los tipos de ser de los nuevoleoneses. En las páginas del periódico El Porvenir y desde los años 40 se encuentran esos relatos. Muchos años se publicó esta columna que era a la vez suplemento cultural de este periódico y que nos muestra el colorido, la diversidad, las diferencias que hay entre las diferentes zonas, ciudades, lugares de Nuevo León. Vale la pena acercarse a ver el punto de vista de un experto, de un abogado, sociólogo, historiador y humanista, Santiago Roel Melo. Su nombre, sus conceptos, sus ideas siguen vigentes y tienen práctica y vida en el libro de Nuevo León. En la década de los años 40, Santiago Roel escribe el libro Apuntes históricos sobre Nuevo León. Es el libro de texto con el nombre de Historia de Nuevo León que muchas generaciones llevaron en las escuelas secundarias. El primer libro en donde se juntan las imágenes y las biografías del Padre Mier, de Bernardo Reyes, de Alfonso Reyes, todo el compendio que comprende la historia del Estado está ahí, en el libro de Roel. Quizás el primero a nivel de secundaria y que nos recuerda lo importante que es defender el patrimonio cultural, los monumentos, las imágenes, las pinturas, lo que va quedando de la historia y que es patrimonio de todos.
los árboles de una plaza, las bancas de un parque. Todo eso es nuestro y debemos de cuidar todos, que se respete, que se cuide, que se renueve. Roel fue también eso, un defensor incansable del patrimonio cultural de Nuevo León. Lo recordamos y le aprendemos lo importante que es querer lo nuestro, defenderlo y conservarlo. Roel es el nombre de la revista de los historiadores de Nuevo León. También es el nombre de escuelas o de sociedades literarias. Santiago Roel Melo. Este personaje muere el 19 de enero de 1957. Su recuerdo, su ejemplo, permanece en los nuevoleoneses. Así llegamos al final. Agradecemos mucho su atención, su compañía. En la producción, Pati Acosta, Alberto Hidrogo en la cámara, Mario Teviño y Alberto Arbizu en la postproducción. León Regio se despide con la satisfacción y el orgullo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.